¿Sabías que dentro de las paredes del Vaticano se ocultan secretos más oscuros que cualquier pecado humano? Lo que comenzó como una simple crisis de fe en un cardenal se convirtió en un evento que sacudió las bases mismas de la Iglesia. Exorcismos, almas perdidas, y una batalla contra un mal antiguo que amenaza con desbordarse. Quítate la idea de que el Vaticano es un lugar de paz, porque después de hoy, nunca verás la Santa Sede de la misma manera. La noche había caído sobre Roma, pero la quietud del Vaticano, con sus imponentes paredes y su aire solemne, jamás parecía descansar. Las calles cercanas a la Basílica de San Pedro se vaciaban rápidamente, y solo algunos pocos peregrinos se atrevían a caminar por sus pasillos de piedra bajo la luz de las antorchas. El silencio pesado, sin embargo, era mucho más que una simple calma nocturna, era el eco de secretos demasiado oscuros para ser revelados. Dentro de los pasillos sagrados del Vaticano, donde las voces de los papas y cardenales resonaban desde hacía siglos, algo estaba a punto de suceder que cambiaría el destino de la Iglesia para siempre. En ese vasto laberinto de mármol, uno de los hombres más devotos, un cardenal que había dedicado su vida al servicio de Dios, comenzaba a mostrar signos de algo que ni siquiera los más experimentados sacerdotes podían comprender. Un mal, oscuro y siniestro, se apoderaba de él. Lucio Borgia, un cardenal de 38 años, era un hombre que había ganado fama en Roma no solo por su devoción a la fe, sino también por su capacidad de atraer a multitudes con sus sermones. Su fe era tan firme como las bases del Vaticano, o al menos así parecía. Su mirada severa y sus palabras apasionadas convencían incluso a los más escépticos de la verdad divina. Pero algo comenzó a sucederle en las semanas previas a los primeros rumores, su fe comenzó a flaquear. Era el invierno de 1260, y Lucio, siempre de pie ante el altar de la capilla de San Pedro, comenzó a pasar horas frente al crucifijo. Pero no era el usual comportamiento de un hombre que busca consuelo en su fe. Había algo inquietante en su actitud, algo que no pasaba desapercibido para los que lo conocían bien. Sus oraciones ya no fluían de forma natural. Había algo forzado en su voz, algo distante en su mirada, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del Vaticano, uno de sus hermanos sacerdotes, el joven padre Mateo, lo observó con creciente preocupación. Había sido discípulo de Lucio durante varios años y lo conocía bien. El cardenal solía ser un hombre lleno de vigor, de energía espiritual, pero esa tarde, mientras caminaba por los jardines, parecía débil. Su rostro, antes firme y controlado, mostraba signos de cansancio, incluso de agotamiento. ¿Está usted bien, mi hermano?, preguntó el padre Mateo, tocando suavemente el hombro de Lucio. El cardenal lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. La mirada de Lucio parecía vacía, como si no reconociera al joven sacerdote. He estado orando, respondió, su voz rasposa, como si el aire mismo estuviera dificultando el paso de sus palabras. He estado buscando la paz, pero la paz me elude, Mateo. Algo no está bien dentro de mí. El joven sacerdote, sintiendo la seriedad en la voz de su mentor, trató de hacerle preguntas, pero Lucio se alejó rápidamente, sin ofrecer más respuestas. La inquietud se apoderó del padre Mateo, quien durante las siguientes semanas notó cambios más extraños en el comportamiento del cardenal. Las horas que solía pasar en oración se alargaban cada vez más. Lucio ya no se retiraba a sus aposentos a descansar después de sus largos sermones. En cambio, se quedaba en la capilla, frente al altar, murmurando en lenguas que nadie comprendía. Sus manos temblaban al sostener el rosario, como si intentara aferrarse a algo que se desvanecía, algo que no podía sostener. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. Lucio, que solía ser un hombre de sueño tranquilo y profundo, empezó a despertarse en medio de la noche, con los ojos desorbitados, sudando y temblando. Nadie en el Vaticano sabía qué ocurría en su mente, pero los ecos de sus gritos en la oscuridad comenzaron a filtrarse hacia las paredes de la capilla. Los murmullos en el Vaticano eran inevitables, pero pocos se atrevían a hablar sobre lo que realmente estaba sucediendo. Al principio, los signos eran apenas perceptibles.
Un padre reportó que había visto a Lucio sonreír en su celda, pero era una sonrisa extraña, como la de un hombre que no estaba completamente en sus cabales. En otra ocasión, una monja que pasaba cerca del cardenal en la capilla vio cómo sus ojos se tornaban completamente negros, sin rastro de blanco. La monja, horrorizada, se persignó rápidamente y salió corriendo, pero no dijo nada a nadie. El Papa Clemente IV, quien gobernaba la iglesia en esos tiempos, también fue informado de los extraños comportamientos del cardenal, pero siempre desestimó las preocupaciones. Era impensable que un hombre de tan alta posición y prestigio fuera víctima de algo tan profano como una posesión. El Papa se negó a escuchar los rumores, confiando en la fe inquebrantable de Lucio. Sin embargo, la situación de Lucio no mejoraba. Empezó a rechazar la comida y su aspecto físico comenzó a deteriorarse rápidamente. Un día, el cardenal apareció en la sala de audiencias y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Estaba pálido y sus movimientos parecían erráticos, casi como si estuviera siendo manipulado por algo que no podía controlar. Las primeras palabras que dijo aquel día, mientras todos lo miraban, fueron inquietantes. «Ya no soy el hombre que fui», dijo, con voz firme y gutural. «La oscuridad me consume. El mal está en mi alma, y no puedo detenerlo». Esas palabras, pronunciadas en la sala más sagrada del Vaticano, hicieron que un escalofrío recorriera la columna vertebral de todos los presentes. Nadie sabía cómo reaccionar. La idea de que un cardenal, un hombre elegido por la Iglesia para representar a Dios, pudiera estar poseído por una fuerza maligna, era impensable. La noticia de su comportamiento extraño empezó a extenderse en los pasillos del Vaticano. Algunos de los monjes que pasaban cerca de la celda del cardenal afirmaron haber escuchado sus gritos. Decían que se oían voces demoníacas provenientes de su habitación y que la atmósfera dentro de las paredes del Vaticano comenzaba a volverse cada vez más densa, más oscura. Los rumores eran tan inquietantes que algunos temieron por la seguridad del propio Vaticano. Los gritos de Lucio, llenos de angustia, resonaban por todo el complejo y se decía que podía escucharse una risa demoníaca que acompañaba sus sufrimientos. Fue entonces cuando, en la oscuridad de la noche, el Papa Clemente IV, presionado por el miedo y la creciente alarma, envió un mensaje a los exorcistas más poderosos de la Iglesia. Aunque solo los miembros más altos del clero conocían la verdadera razón detrás de la convocatoria. No podían permitir que el mal, que había entrado en el cuerpo de Lucio, se extendiera más allá de sus muros. El futuro de la Iglesia misma podría estar en juego. Pero nadie, ni siquiera los más sabios sacerdotes del Vaticano, podían imaginar lo que sucedería después. La noticia del creciente mal que se apoderaba del cardenal Lucio Borgia había llegado, lentamente al principio, a los pasillos más oscuros del Vaticano, donde las voces del poder nunca se alzan demasiado alto. Aquella noche, el Vaticano se sumió en un silencio aún más profundo de lo habitual. Los murmullos y los susurros, apenas audibles entre los monjes y sacerdotes, hablaban de algo que estaba a punto de suceder, algo que podría destruirlo todo. Un exorcismo secreto, el más temido de todos los ritos de la Iglesia, debía llevarse a cabo en las profundidades de la Santa Sede. Las paredes de las criptas, los pasillos ocultos y las antiguas capillas que apenas conocían los ojos del mundo, serían testigos de una batalla que enfrentaría la luz contra la oscuridad. Un combate tan antiguo como la misma humanidad, tan profundo que nadie podría haber previsto sus consecuencias. En una celda apartada, oscura y sagrada, Lucio Borgia se encontraba encerrado. Había pasado ya más de una semana desde que los síntomas de su posesión se hicieron innegables. Sus ojos, normalmente llenos de fervor y devoción, ahora eran un vacío insondable, y su cuerpo, que antes estaba fuerte y recto, ahora estaba doblado en extrañas posturas. A menudo, él no respondía cuando se le hablaba, pero los monjes que lo cuidaban aseguraban escuchar risas extrañas y susurros provenientes de su celda. Voces que no correspondían al cardenal, susurros que llenaban el aire como una neblina. Muchos de ellos comenzaron a temer por su vida, pues algo más que la enfermedad había invadido al cardenal. Una noche, después de semanas de discusiones secretas entre los más altos miembros del clero, el Papa Clemente IV finalmente tomó una decisión.
Los más cercanos al cardenal, aquellos que aún creían en su capacidad para luchar contra la oscuridad, insistieron en que un exorcismo debía ser realizado. Pero no en la vista pública, como muchos habrían esperado, sino en los pasillos más oscuros de la Santa Sede, donde ni siquiera la luz de las velas podía llegar. El exorcismo debía ser llevado a cabo por el más alto de los exorcistas de la iglesia, el padre Aemilianus, un hombre de 60 años, cuyo rostro llevaba las cicatrices de batallas pasadas, tanto físicas como espirituales. Había tenido que enfrentarse a demonios más terribles que cualquier ser humano pudiera comprender. Había luchado en las ruinas de iglesias antiguas, había invocado el poder de la fe en lugares donde las sombras parecían ganar terreno. Su nombre era temido en todo el Vaticano, y nadie dudaba de su habilidad para hacer frente a las fuerzas del mal. Sin embargo, incluso él estaba aterrorizado por lo que se avecinaba. El ritual comenzó en la oscuridad de la noche, sin la presencia de testigos. Solo un pequeño grupo de sacerdotes y uno de los cardenales más cercanos al Papa, el cardenal Girolamo, fueron los elegidos para acompañar al padre Aemilianus en el exorcismo. Girolamo había sido amigo cercano de Lucio durante años, y aunque temía lo que pudiera encontrar, estaba decidido a ayudar a su hermano en la fe. Los pasillos que conducían a la sala donde se llevaría a cabo el ritual estaban cuidadosamente aislados del resto del Vaticano. Estaban en la cripta más profunda, un lugar olvidado por la mayoría de los habitantes del Vaticano, un lugar al que solo aquellos con acceso exclusivo podían llegar. Los monjes y sacerdotes se mantuvieron al margen mientras el cardenal Girolamo guió al grupo de exorcistas hacia la cámara sellada. La puerta de la cripta estaba cubierta por símbolos antiguos, grabados en la piedra como advertencias. Solo el padre Aemilianus tenía la llave para abrirla. Con un gesto solemne, insertó la llave en la cerradura y al girarla, la puerta se dio con un estrépito bajo. El aire que salió de la cripta estaba impregnado de un hedor a azufre, un aroma que hizo que algunos de los asistentes retrocedieran involuntariamente. Al entrar, la atmósfera era asfixiante. Las velas, encendidas en las paredes, arrojaban sombras largas y distorsionadas. En el centro de la sala, Lucio Borgia yacía en un altar improvisado, su cuerpo casi inmóvil, pero con el rostro cubierto por una mueca grotesca. Los monjes que lo cuidaban apenas se atrevían a mirarlo, pues en su mirada había algo que los aterraba. El cardenal estaba allí, pero no estaba allí. No era el hombre que habían conocido. «En nombre de Dios, suelta a este siervo», gritó el padre Aemilianus, alzando su crucifijo sobre la figura de Lucio. Su voz retumbó en las paredes, llenas de la pesadez del aire viciado. Pero no hubo respuesta. Durante unos segundos, el silencio se apoderó de la cripta. Los demás sacerdotes comenzaron a murmurar oraciones en voz baja, pero fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Lucio, en un susurro profundo, levantó la cabeza. Sus ojos, que antes estaban vacíos, se fijaron en el padre Aemilianus con una mirada tan penetrante que el sacerdote sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No puede salvarme», dijo Lucio, su voz ahora distorsionada, como si no fuera suya. Un eco demoníaco llenó la cripta. «La oscuridad ya me ha tomado. Mi alma ya no es mía, sacerdote». Las palabras resonaron en la habitación y un viento gélido comenzó a soplar desde las esquinas. La atmósfera se volvió más densa, más opresiva, y el sonido de las oraciones de los sacerdotes se tornó incesante. Algunos comenzaron a rezar en latín, otros se persignaban, pero fue el cardenal Girolamo quien dio el paso final. «Lucio, en nombre de la Santa Madre Iglesia, te ordenamos que salgas de este hombre», gritó Girolamo, su voz quebrándose bajo el peso del miedo. De repente, el cuerpo de Lucio comenzó a convulsionar violentamente, como si estuviera siendo arrastrado por fuerzas invisibles. Su rostro se deformó, y una risa baja y gutural brotó de su garganta, una risa que hacía eco en los pasillos del Vaticano. La sala se llenó de un aire denso, casi palpable, como si las sombras mismas se hubieran cobrado vida. El padre Aemilianus, temblando, comenzó a recitar las oraciones más poderosas del ritual, pero el mal era más fuerte de lo que había anticipado. Las palabras del exorcismo no parecían tener efecto sobre el demonio que habitaba el cuerpo de Lucio. La lucha espiritual se alargó, mientras el cardenal y su pequeño grupo de asistentes se daban cuenta de que algo mucho más profundo y peligroso se había desatado esa noche.
Las velas titilaron, se apagaron, y un grito de terror se escuchó por todo el Vaticano, resonando a través de las paredes que parecían retorcerse por el poder de lo que estaba ocurriendo dentro de esa sala secreta. El aire se había vuelto irrespirable, denso y caliente, como si el mismo infierno hubiera descendido sobre la cripta. El padre Aemilianus, que hasta entonces había mantenido una actitud firme, ya no podía evitar sentir el peso de la desesperación que llenaba la sala. Sus manos temblaban al sostener el crucifijo, pero aún así seguía recitando las oraciones en latín, tratando de mantener la calma, sin darse cuenta de que el demonio que habitaba el cuerpo de Lucio ya había comenzado a jugar con él. El cardenal, que apenas era un cuerpo inerte sobre el altar, se convulsionaba de una manera casi antinatural, y una risa grotesca llenaba la habitación, oscura y profunda como la misma noche. De pronto, la risa cesó, y todo se sumió en un silencio espeluznante. Lucio Borgia, o lo que quedaba de él, levantó la cabeza con una rapidez sobrenatural. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con un fulgor rojo. Miraba al padre Aemilianus con una intensidad casi insoportable, y las palabras que salieron de su boca resonaron como una amenaza mortal. ¿Crees que puedes salvarme, sacerdote?, dijo la voz de Lucio, pero no era su voz. Era profunda, gutural, como si varios ecos vinieran de su garganta a la vez, y algo mucho más oscuro que un simple demonio estaba hablando a través de él. No eres nada más que un insecto que intenta detener el inevitable caos que he traído. Las palabras reverberaron por las paredes, y el aire se volvió aún más espeso. Los otros sacerdotes presentes, que se habían mantenido callados hasta ahora, empezaron a retroceder lentamente. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el suelo bajo sus pies tembló, como si el Vaticano mismo estuviera reaccionando a la presencia del mal. Girolamo, que había permanecido en silencio al principio, finalmente intervino, su voz quebrándose por el miedo. Lucio, en el nombre de Dios, te ordenamos que salgas de él. No permitiremos que el mal continúe, gritó, su voz resonando con furia y desesperación. Sin embargo, en lugar de rendirse, el demonio se burló. Dios, no puede salvar lo que ya está perdido, respondió el ser que ocupaba el cuerpo de Lucio, con una sonrisa grotesca. Los ojos del cardenal se entrecerraron, y algo horrible surgió de su boca, un sonido que no era humano, como un gruñido profundo seguido de un suspiro helado. Él me ha dejado entrar. Todo ha sido planeado. El Vaticano ya me pertenece. Nada podrá detener lo que va a suceder. Con un grito que llenó la cripta, Lucio se levantó de un salto, levantando los brazos hacia el techo. Su cuerpo se contorsionó de manera imposible, doblándose en ángulos que un ser humano no podría alcanzar. El aire se llenó de una presión insoportable, y las luces de las velas vacilaron, como si el viento del infierno las estuviera apagando una a una. En ese instante, el padre Aemilianus comprendió la magnitud del peligro al que se enfrentaban. No era un exorcismo común, ni siquiera algo que pudiera ser resuelto por las oraciones que él había recitado con fervor durante toda su vida. La oscuridad que poseía a Lucio era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Un poder primordial que había estado esperando para desatarse sobre la humanidad. Sin embargo, el exorcista no podía rendirse. La Iglesia lo había enviado allí para salvar al cardenal, y él debía luchar hasta el final. Tomó su crucifijo con ambas manos y lo levantó hacia el aire, mientras recitaba las palabras más poderosas del ritual, las mismas que habían sido usadas por generaciones de exorcistas para enfrentar lo inimaginable. Pero justo cuando parecía que la luz de la fe iba a prevalecer, la cripta se sumió en una oscuridad total. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y un estruendoso grito de terror emanó del cuerpo de Lucio. Un viento helado recorrió la sala, haciendo que los sacerdotes temblaran de frío, a pesar del calor insoportable que antes los había rodeado. Lucio dejó caer su cabeza, y en un susurro, dijo una sola palabra. ¿Crees que puedes salvarme, Girolamo? El cardenal Girolamo, que había estado parado cerca de la puerta de la cripta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se volvió más denso, y algo dentro de él comenzó a ceder. Miró hacia el altar y vio a Lucio levantarse con una fuerza desmesurada, sus ojos brillando con una intensidad demoníaca.
El mal había invadido todo lo que conocía y parecía que no había forma de detenerlo. Un eco distante, un sonido extraño que provenía de las paredes de la cripta, comenzó a llenar la sala. No era una voz humana. No era un sonido común. Era un susurro, un lamento que parecía provenir de las mismas entrañas del Vaticano, de una parte de la Santa Sede que nadie había explorado. Las paredes de la cripta comenzaron a vibrar, y la estructura misma del Vaticano parecía moverse, como si algo profundo y terrible se estuviera despertando en sus entrañas. Girolamo intentó mantenerse firme, pero el miedo lo había invadido por completo. Los monjes a su alrededor comenzaron a rezar con más fervor, pero sus voces se ahogaron en el aire, como si la oscuridad hubiera tomado el control de todo. Las palabras de la oración eran débiles, ineficaces ante la fuerza brutal que estaba siendo liberada en ese lugar sagrado. Lucio comenzó a caminar hacia ellos, pero lo hacía de una manera errática, como si estuviera siendo guiado por fuerzas invisibles. Sus movimientos eran descontrolados, pero a la vez llenos de una precisión malévola. Cada paso que daba resonaba como una sentencia de muerte. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el demonio habló una vez más, su voz llenando la cripta con una fuerza sobrenatural. Este lugar está condenado. Este hombre está condenado. ¿Todos lo están? Nadie escapará de lo que se avecina. Nadie. El padre Emilianus, agotado y desesperado, comprendió que su lucha no era solo contra el demonio que poseía a Lucio, sino contra algo mucho más grande y más antiguo. Algo que no podía ser combatido con simples oraciones, algo que ya había echado raíces profundas en los cimientos del Vaticano. El exorcismo había fracasado. Y con esa realización, una fría oscuridad se apoderó de la cripta, como si todo se hubiera detenido. La lucha no había terminado, y el terror que había comenzado en la celda del cardenal Lucio Borgia aún tenía mucho por desatarse. Las paredes de la cripta comenzaron a crujir, como si algo dentro de ellas estuviera a punto de estallar. El aire se espesaba cada vez más, se sentía pesado, y los sacerdotes luchaban por respirar. Las sombras danzaban a su alrededor, moviéndose sin razón, arrastrándose por los rincones oscuros de la sala. La luz de las velas, que hasta ese momento había sido su única esperanza, se extinguió con un suspiro helado, dejando todo en una oscuridad impenetrable. Girolamo, de pie junto al altar, sintió una presión insoportable en su pecho. El miedo había comenzado a tomar el control de su mente. Miró a su alrededor, buscando a sus compañeros, pero la ansiedad y la confusión se apoderaban de ellos. Nadie parecía saber qué hacer. El exorcismo, que había comenzado con tanta esperanza, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla de proporciones inimaginables. En el centro de la cripta, el cuerpo de Lucio Borgia se retorcía, contorsionándose de manera imposible. Ya no parecía un hombre, sino algo completamente distinto. Sus ojos, ahora completamente rojos, reflejaban una maldad pura que congelaba la sangre de quienes lo miraban. Su rostro, antes solemne y venerado, estaba deformado por una sonrisa grotesca que parecía burlarse de ellos. El demonio que lo habitaba había desatado su verdadero poder, y la sala parecía sucumbir a su voluntad. La voz de Lucio, o lo que quedaba de él, resonó en los oídos de los presentes con una fuerza descomunal. «Mi reinado ha comenzado», gritó con un tono demoníaco que hizo que las paredes vibraran. Las palabras salieron de su boca en un idioma que nadie pudo reconocer, un lenguaje antiguo, inhumano, como si el mismo infierno estuviera hablando a través de él. Las palabras parecían resonar en todo el Vaticano, más allá de los muros de la cripta. Un estremecimiento recorrió las estructuras más sagradas del lugar, como si la misma iglesia estuviera siendo sacudida por una fuerza cósmica. El cardenal Lucio había estado poseído, pero ahora se había convertido en el conducto para algo mucho más oscuro, algo que no podía ser detenido. Los sacerdotes, aterrados, intentaron avanzar hacia el altar, pero sus cuerpos se congelaron en el lugar. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente, como si un terremoto hubiera sacudido el Vaticano. La cripta comenzó a desmoronarse a su alrededor. Trozos de piedra cayeron desde el techo, y el suelo se abrió en grietas profundas que amenazaban con tragarse a todo el que estuviera cerca. Girolamo, que se encontraba más cerca de Lucio que los demás,
vio cómo el demonio que lo poseía levantaba sus manos, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a cobrar vida. Seres sombríos, indistinguibles y amorfos, surgieron de las grietas en el suelo, moviéndose como serpientes a través del espacio. Los sacerdotes comenzaron a retroceder, pero los seres los siguieron, y con cada paso que daban, la oscuridad parecía envolverlos más y más. «No podéis escapar». La voz del demonio resonó una vez más, tan fuerte y aterradora que parecía atravesar sus huesos. A medida que Lucio levantaba su mano, los seres oscuros se abalanzaron sobre los sacerdotes, atrapándolos en una red de sombras. Sus cuerpos comenzaron a retorcerse y convulsionar como si estuvieran siendo consumidos por algo más allá de la comprensión humana. Gritos de agonía se mezclaban con los lamentos de los demonios, creando una cacofonía infernal que llenaba la cripta con un sonido tan doloroso que era difícil de soportar. Girolamo, paralizado por el terror, apenas podía respirar. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las paredes se cerraban lentamente sobre él y el aire se volvía más denso. Se dio cuenta de que no podía escapar. Estaba atrapado en el mismo infierno que había desatado la posesión del cardenal Lucio. De repente, Lucio, o lo que quedaba de él, levantó la cabeza y sus ojos, ahora completamente inyectados en sangre, se fijaron en Girolamo. La mirada era penetrante, llena de un odio absoluto, y en ese momento, Girolamo sintió como si su alma misma estuviera siendo devorada por el demonio que ocupaba el cuerpo de Lucio. «Este es el final para todos vosotros», gritó el demonio, y una ola de energía oscura y poderosa lo envolvió todo. La cripta comenzó a desmoronarse a un ritmo acelerado. Los gritos de los sacerdotes se apagaron uno a uno, hasta que solo quedó el sonido del derrumbe, el ruido de la piedra cayendo, y los ecos de la voz demoníaca que seguía retumbando en sus mentes. Con un último esfuerzo, Girolamo logró moverse. Corrió hacia la puerta de la cripta, pero al dar el primer paso, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo, y un susurro helado le recorrió la espina dorsal. «No podrás irte, sacerdote. Nadie puede escapar de la condena que hemos desatado». El cuerpo de Lucio, ahora completamente poseído, se levantó con una velocidad sobrenatural. Su rostro estaba torcido en una expresión de puro odio, y sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca. Los sacerdotes restantes ya no podían ni moverse, sus cuerpos habían sido absorbidos por las sombras. El terror había comenzado a tomar control de todo el Vaticano, y no parecía haber forma de detenerlo. El cardenal Lucio Borgia, quien había sido un hombre venerado, ahora era un conducto para algo mucho más antiguo y maligno. Las antiguas escrituras que hablaban del fin del mundo y la llegada de un apocalipsis infernal parecían hacerse realidad. La oscuridad que había liberado no se limitaría a las paredes de la cripta. El mal se había extendido más allá de esos muros, y el Vaticano ya no era un refugio para los fieles, sino el centro de una pesadilla interminable. Con un último aliento, Girolamo logró levantarse y salir de la cripta. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue lo último que escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. La cripta había quedado en silencio, pero el eco de lo que había sucedido seguía resonando en mi mente, envolviéndome con un peso insoportable. No sabía cómo había logrado escapar de aquel infierno, ni cómo había llegado a las escaleras que conducían al exterior del Vaticano. Mi mente estaba confundida, alterada por las visiones y los gritos. Sin embargo, una sensación de miedo profundo y la certeza de que algo mucho peor había comenzado a gestarse me mantenían alerta, como si una sombra invisible se hubiera instalado en cada rincón. Cuando finalmente salí a la plaza de San Pedro, la quietud del aire me golpeó con fuerza. El Vaticano estaba intacto, o eso parecía a simple vista. El sol se encontraba en su punto más alto, sin embargo, algo se sentía extrañamente fuera de lugar. Como si el mismo cielo hubiera cambiado, tornándose más sombrío, opaco, aunque el día continuaba su curso normal. Estaba en el corazón de Roma, en la casa de Dios, pero no me sentía seguro. Durante los días que siguieron, los rumores comenzaron a correr, como un fuego incontrolable. La desaparición de los sacerdotes y el evento en la cripta del Vaticano no fueron suficientes para calmar la creciente ansiedad de los fieles.
Nadie sabía qué había ocurrido exactamente en esos oscuros pasillos, pero todos sabían, de alguna manera inexplicable, que algo se había desatado. Y esa sombra, esa presencia oscura, ya no permanecía confinada en las profundidades de la cripta. Algo había cruzado la frontera de lo que considerábamos el terreno sagrado. Recibí una carta un día después, de un remitente desconocido, pero la firma era clara, Vaticano. Cuando abrí el sobre, mi corazón dio un vuelco al leer el mensaje. Lo que liberamos en la cripta no se detendrá. La condena es inevitable. Ha sido marcado. La Iglesia nunca volverá a ser la misma. Nadie podrá salvarse. A pesar de las advertencias, el Vaticano no se detuvo. El Papa intentó calmar la creciente preocupación pública, diciendo que el evento había sido un accidente aislado y que se tomarían medidas para investigar la desaparición de los sacerdotes. Pero yo sabía que no era cierto. La Iglesia no podía enfrentar lo que había sucedido. El demonio, que había poseído a Lucio Borgia, se había extendido más allá de las paredes de la cripta. No era solo una posesión humana, era una invasión de una oscuridad pura y antigua que había estado esperando durante siglos para desatarse. Al principio, los cambios eran sutiles. Los fieles comenzaron a notar un aire extraño en la ciudad del Vaticano. La gente que antes se acercaba con devoción a los templos ahora mostraba signos de ansiedad, desconfianza, como si algo estuviera acechando en las sombras. Se comenzaron a reportar extraños incidentes, figuras oscuras moviéndose entre los pasillos, ecos de gritos lejanos en los jardines. Y los monjes de las iglesias cercanas reportaban haber visto figuras demoníacas en sus rezos nocturnos. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. En la madrugada del 12 de octubre, cuando Roma ya comenzaba a despertar, ocurrió algo que selló la caída de la iglesia. Aquel día, la plaza de San Pedro fue testigo de un acontecimiento tan aterrador que ni las antiguas escrituras más oscuras habían predicho. La gente se reunió como siempre para asistir a la misa matutina, pero en lugar de la voz tranquila y reconfortante del Papa, los altavoces emitieron un sonido extraño, como si las palabras mismas se estuvieran distorsionando. Los fieles, confundidos, comenzaron a retroceder y el pánico se apoderó de la plaza. De repente, la imagen de la Virgen María en la Basílica de San Pedro se iluminó con un resplandor infernal. No era luz, no era santa. Era fuego. Un fuego oscuro, morado y ennegrecido que emanaba desde el centro mismo de la figura, llenando la plaza con un calor insoportable. Y entonces, el suelo comenzó a temblar. La cúpula de la basílica se sacudió, y enormes grietas se abrieron en las paredes de la iglesia. Los fieles cayeron al suelo, cubriéndose los rostros, mientras el aire se llenaba de un hedor a azufre y carne quemada. La gente huyó, pero lo que vieron al salir era aún peor. En el horizonte, la imagen de un ser gigante apareció en el cielo, una sombra oscura, imponente, que oscureció el sol. Era la figura de Lucio Borgia, o al menos lo que quedaba de él. Sus ojos brillaban con una intensidad infernal, y su cuerpo se movía como si fuera una masa de carne corrupta. En su mano, sostenía una cruz invertida, y desde su boca salían voces que retumbaban en las paredes de toda la ciudad. «Ha comenzado», dijo la voz, una mezcla de demonios y condenados, una voz que jamás podría provenir de un ser humano. ¿Era el fin? La oscuridad que había comenzado con la posesión del cardenal Lucio Borgia se había extendido por todo el Vaticano, y de ahí se desparramaría por el mundo. Nadie quedaría a salvo. Los sacerdotes que habían intentado detener la posesión de Lucio habían sido arrastrados al abismo con él, sus almas perdidas para siempre, y su sacrificio había sido en vano. Los líderes de la iglesia intentaron luchar, intentaron un último exorcismo en la plaza, pero era demasiado tarde. Las fuerzas del mal ya estaban demasiado presentes, demasiado ancladas en el corazón mismo del Vaticano. La cruz invertida brilló con una luz infernal, y una ola de energía oscura barrió la ciudad, llevándose consigo todo lo que quedaba de la iglesia. En los días posteriores, el Vaticano fue cerrado, sellado, como si un sello diabólico hubiera sido colocado sobre sus puertas. Los fieles que aún se atrevían a acercarse decían que podían escuchar los gritos de los sacerdotes, los mismos que se habían perdido en la cripta.
Algunos decían que la figura de Lucio Borgia, deformada por la posesión, seguía caminando por los pasillos del Vaticano, esperando que llegara su momento para dominar por completo el mundo. Yo, Girolamo, fui uno de los pocos en escapar, pero a un costo terrible. Mi alma, marcada por lo que presencié, ya no sería la misma. Nadie ha podido detener lo que comenzó con la posesión de Lucio. Nadie sabe si el mal se detendrá alguna vez o si, al final, el Vaticano mismo caerá, consumido por la oscuridad que allí se liberó. Ahora, el Vaticano yace en ruinas, como un monumento a la arrogancia humana, y el mal sigue propagándose, silencioso, pero poderoso. Nadie sabe lo que realmente ocurrió en la cripta y lo que se desató aquella noche. Todo lo que sé es que el mal nunca se detiene. Se extiende, se esconde y aguarda, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo.